Mensajes positivos. Continuamos con el Evangelio según San Mateo en la lectura de la misa, Mateo 8, 23 al 27. Hoy nos va a hablar sobre el poder de la fe. En aquel tiempo Jesús subió a una barca junto con sus discípulos. De pronto se levantó en el mar una tormenta tan fuerte que las olas cubrían la barca. Pero él estaba dormido. Los discípulos lo despertaron diciéndole: Señor, sálvanos que perecemos. Él le respondió: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, dio una orden terminante a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres, maravillados, decían: ¿quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen? La tormenta. Qué buen sueño tenía Jesús, qué bárbaro. O sea, la barca estaba hundiendo y él bien a gusto dormido. Pobrecito, eran jornadas de trabajo tan pesadas que por eso pues ahí se durmió y se durmió bien dormidito. Y despierta molesto. ¿Que no tienen fe? ¿Que no pueden pedir ustedes? Y entonces ordena y se calma todo. ¿Quién es este?, dicen los apóstoles sorprendidos. El poder de la fe. Ay, cuando estamos en las tormentas de la vida. Qué triste la gente que en medio de las tormentas de la vida abandona la fe. Que es cuando más tenemos que rezar, dejan de rezar. Qué triste la gente que no sabe agarrarse en el momento que hay que agarrarse. Yo conocía gente que no se confesaba que porque tenía pecados. Oh, es que soy un pecador, pues por eso. Gente que no rezaba porque soy muy endemoniado, pues por eso. Es que soy muy deprimido, pues por eso. En los momentos en que peor estamos es cuando más nos tenemos que agarrar de Dios. Estuve pensando en un ejemplo. Quise hoy platicarles un ejemplo sobre la fe. Y recordé un gran hombre que se llama Matt Talbot. Matt Talbot es un católico irlandés que está en proceso de beatificación, ahorita es venerable. Vivió de 1856 a 1925. Él en Dublín, en Irlanda, nació en medio de la pobreza, una gran pobreza. Era de una familia de obreros y él toda su vida se dedicó a trabajar. Fue un hombre muy trabajador. Pero a los 12 años cayó en el vicio del alcohol. Allá la ginebra es muy fuerte, la afición a la ginebra. Y desde los 12 años empezó a hacerse adicto al alcohol. Su mamá le suplicaba que dejara la bebida. Él era una persona que tenía una sólida vida religiosa, su familia, y él así creció, pero cuando agarró el alcohol, dejó todo. Él después dice que después de las borrachadas se avergonzaba mucho, le pedía perdón a Dios, y se confesaba, pero a la próxima tentación volvía a caer. Su mamá, como una nueva Santa Mónica, se puso a hacer mucha oración por la conversión de su hijo. Él llegó al grado de ese tipo de alcoholismo cuando la gente empieza a robar para el vicio. Él no le ajustaba su sueldo y empezó a robarle a la familia, empezó a gastar lo poquito que tenía en alimentar su vicio. Pero su fe no menguaba, él seguía creyendo en Dios a pesar de esa situación. Y después de 16 años de vicio, es decir, si a los 12 empezó, como a los 28 años, hacia los 30 años, tuvo una experiencia muy fuerte de Dios. Era un hombre que buscaba a Dios, que no dejaba de buscar a Dios y no dejaba de acercarse pues a la iglesia. Y en una ocasión un sacerdote traía fue de los así fundadores de Alcohólicos Anónimos, que empezaron con estas cosas de Alcohólicos Anónimos. No existían todavía Alcohólicos Anónimos en ese tiempo, pero sin embargo ya había intentos. Y ese sacerdote, él tenía una preocupación muy fuerte por los alcohólicos y todo. Y empezó a hablar, hacía unos retiros. Y en uno de esos, a Matt Talbot, así como que le cayó el 20. Le cayó el 20. Y de repente, un día de tener la botella, el vaso en la mano, lo tiró al suelo y dijo: no vuelvo a tomar nunca más. Por su experiencia de Dios, quiso agarrarse fuerte de él. El sacerdote le dio un programa de rehabilitación que incorporaba los 12 pasos que posteriormente van a ser la base de Alcohólicos Anónimos. Él sabía que él solo no podía. Y entonces ahí decían que se acercaran a lo que tú creas que es más importante que tú. Él se agarró de Jesucristo, se agarró fuerte de Jesucristo. Y Dios le dio la gracia.
Y él empezó a luchar, pero sabía que no era fácil. Sabía que tenía sus compañeros de trabajo con los que desde tantos años, 16 años se había emborrachado, no le van a soltar tan fácil. No fue fácil para él, pero sin embargo se agarró muy fuerte de su fe en Dios. Él quiso renunciar al alcohol, pero no solamente renunciar al alcohol, sino él sabía que no era solamente renunciar al alcohol, sino era alcanzar la meta de la vida cristiana, que es la santidad. Estamos llamados a ser santos, pero se nos hace una meta tan alta que muchos mejor ni le intentamos. Pues Matt Talbot sí le intentó. Él, en base a la formación religiosa que tenía, en base a la formación que le dieron, pues él sabía que su meta no era solamente no ser alcohólico, sino ser santo. Y entonces empezó una vida muy fuerte, donde asistía a diario a misa. Antes de ir a trabajar tempranito se iba a misa. Tenía una fuerte devoción a la Virgen María. El Santo Rosario no se le caía de la mano. También una vida de oración intensa. Salía de su trabajo y se iba a la iglesia y rezaba. También una rigurosa disciplina ascética, porque la mortificación, ¿cómo nos hace falta? Ese hombre tomó muy en serio la disciplina ascética, la mortificación, el ayuno, cosas que actualmente ya no están de moda, ¿verdad? Pero él incluso llegó a utilizar lo que usaba en aquel tiempo de darse de golpes y de ponerse un cilicio de picudo. La mortificación la tomó muy en serio. También la lectura espiritual, porque qué importante es la cultura religiosa, qué importante es conocer más de nuestra religión. Y el trabajo, su trabajo lo utilizó también como un medio de santificación. Dicen que era un riguroso ascetismo. Tempranito en la madrugada empezaba su oración de rodillas hasta que sonaba la misa, se iba a misa, se iba al trabajo, llevaba un cilicio por debajo, después de trabajar 10 horas, se ponía a leer, visitaba enfermos o hacía cosas también incluso en justicia social. En aquella época que había muchos conflictos de los obreros, él también participó en eso. Y era pobre, pero compartía su salario con los más pobres. Incluso él hacía una contribución a un orfanato de Nueva York, fíjense. Siendo pobre, él ayudaba a los demás pobres. Durante 40 años de su conversión, fue uno más entre los obreros, haciendo su trabajo con perseverancia y con responsabilidad. Él decía, es consistencia lo que Dios espera de nosotros. Y él fue consistente. Recuerdo una frasecita que decía un gran hombre, el padre Félix de Jesús Ruyer, que decía que la santidad es la vivencia simple de una fidelidad constante. La vivencia simple de una fidelidad constante. Y esa fue la vida de Matt Talbot. En medio de la tempestad de su vida encuentra a Jesucristo y tiene fe y sostiene la fe. Y esa tormenta que amenazaba su vida se calmó y pudo vivir en paz. Hacia los 70 años de edad, yendo a misa, murió de un infarto. En la calle murió, pero yendo hacia misa y sin duda pues se lo ató a buscar a Dios y pues lo encontró. ¿Cuánta gente nos hundimos en medio de nuestras broncas, en medio de nuestras dificultades? ¿Cuánta gente nos sentimos hundidos por nuestras compulsiones y sentimos que no podemos? Aquí un ejemplo de que sí se puede. Su vida ha sido una inspiración para enumerar adictos y sobrios en todo el mundo, y Juan Pablo II escribió un artículo sobre él. Y después, actualmente es reconocido como venerable y está en proceso de canonización. Está ahora en el proceso de juntar milagros y todo ese tipo de cosas, pero esperamos que algún día lo podamos venerar en los altares. Matt Talbot. Matthew Talbot. Que sepamos nosotros también agarrarnos fuerte de Dios como este hombre supo agarrarnos y en medio de las tormentas de la vida, que no perdamos la fe. Jesucristo a veces sentimos que no nos oye, sentimos que no nos responde. Jesús parece que está dormido. Despiértalo. Con tu oración, con tu vida. Despiértalo para que la tormenta se calme en tu vida. Matt Talbot, no se les olvide. Y busque por ahí en internet sobre la vida de Matt Talbot. Tienen mucho que aprender de este hombre que del alcoholismo se levantó para ser un gran santo. Su meta no fue solo ser alcohólico, sino no dejar de ser alcohólico, sino llegar a ser santo. Y ojalá que nosotros tengamos claro que esa es la meta de nuestra vida. Ayuda a que más gente conozca estos mensajes. Invita a más personas para que se agreguen a este grupo de mensajes positivos. Compártelo con más personas, ¿ok? Que tengan una bonita tarde de verano. Qué bonito.
Mensajes positivos.